Ok, sí. Ya. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. ¿Me pueden confirmar si se ve completo mi pantalla? Sí se ve, doctora. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Sí se le logra ver. Perfecto. Gracias, chicas. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Esta clase no les va a venir en el examen de mañana, pero sí es un complemento, aparte que es una oportunidad para poder repasar algunas cosas, ¿no? Que se ha hablado en las clases anteriores, ¿no? A ver, entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer el día de hoy, o vamos a hablar sobre el mecanismo de contracorriente y la dilución de la orina. Entonces, para eso hay que tener en cuenta algo. Vamos a pasar la diapositiva. Ya. Cuando nosotros hablamos de concentración de la orina, ya, tenemos que tener en cuenta tres mecanismos. Ya, tres, o sea, ni siquiera solamente acá le he puesto dos, pero tenemos que tener en cuenta tres mecanismos. La presencia de ADH, ya, la gradiente osmótico córtico medular, ya que lo vamos a explicar ahora, y también la presencia de la urea, ¿ya? Entonces, ¿cuándo nosotros concentramos la orina? Cuando estamos en un proceso de deshidratación, cuando aumenta nuestra osmolaridad, ¿recuerdan? ¿No? Que se estimulaban los osmorreceptores que están en el, los osmorreceptores que están en el hipotálamo y comienzan a estimular, ¿no? A los núcleos paraventricular y supraóptico para la formación del ADH, ¿no? Em, entonces, cuando nosotros tenemos ese escenario de un aumento de la osmolaridad o una disminución de la presión arterial, una disminución de la volemia, yo no puedo darme el lujo, o mi cuerpo no se puede dar el lujo de perder agua, ¿no? De perder líquido, ¿no? Y lo perdemos con la orina. Entonces, lo que hace es aumentar la reabsorción de agua como sea. Y para eso necesita varios mecanismos. Y uno de los principales mecanismos que es como que la clave, la madre de los demás, va a ser la presencia de ADH. Si yo no tengo ADH, yo no voy a poder activar lo demás, ¿ya? Entonces, en ausencia de ADH, los túbulos colectores no reabsorben agua, la orina permanece diluida hasta 50 a 100 miliosmoles por litro. Estamos hablando de una concentración bajísima. Si lo comparamos con la presencia de ADH, mire, que puede llegar hasta una concentración de 1200 a 1400 la orina, ¿ya? Entonces hay que recordar algo, ¿no? Nosotros tenemos nuestra nefrona, ¿verdad? Tenemos nuestra nefrona, acá no traje mi lapicito para poderles guiar acá, pero en la nefrona, recuerden que tenemos unos túbulos que van a ser los túbulos proximales, ¿verdad? Tubo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, ¿verdad? Y tenemos que recordar que en los túbulos proximales y en el asa delgada de Henle, que es la parte descendente, la reabsorción de agua es mucho más sencilla, es mucho más práctica, ¿no? Se da en mayor volumen que cuando ya llegamos a los segmentos finales de la nefrona, del, hablando del túbulo colector, el túbulo contorneado distal. Es más, en el túbulo distal se considera una parte de la nefrona que vamos a diluir la orina, ¿ya? Entonces, la presencia de ADH va a hacer que ese túbulo colector y túbulo colector, sobre todo la parte cortical y medular, bueno, eso también está para poder eh, tomarlo entre comillas, porque en algunas literaturas van a encontrar que son las dos colectores, cortical y medular, y en otras literaturas solamente vamos a hablar de la parte medular, ¿no? Que funcionan como reabsorbentes de agua por la formación de acuporinas tipo 2, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso primero, ya la permeabilidad del agua. Pero no es que mi túbulo se va a abrir, sino se forma acuporinas y eso hace que se permeabilice la reabsorción de agua. Lo otro es la reabsorción osmótico córtico medular que va a ser generado por la nefrona, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que nosotros vamos a ver que el intersticio lo vamos a tener
¿no? De una forma mucho más hiperosmolar que lo demás. Y eso me va a ayudar a resolver agua. Ahorita si simplemente lo hablo no me van a entender, ¿ya? Entonces vamos a ir a la explicación con el dibujo, ¿no? Entonces solamente quiero que tengan ese concepto primero. Entonces, cuando nosotros hablamos de concentración y dilución de la orina, vamos a tener dos escenarios, ¿no? Cuando nosotros concentramos la orina se va a ver un poquito más oscura, un poco más oscura, ¿no? En el sentido de que voy a comenzar a concentrar, o sea, voy a tener mayor cantidad de osmolaridad urinaria y va a disminuir el volumen, ¿no? Eso es lógico. Si disminuyo algo, el líquido, el agua, se va a concentrar más, pues, ¿no? Los solutos. En cambio, si a los solutos, ¿no? Que pueden ser hasta la misma cantidad, le coloco más cantidad de agua, ¿no? Esta orina se va a diluir y la osmolaridad va a disminuir, ¿ya? Entonces voy a tener mayor cantidad de volumen con una osmolaridad disminuida. Entonces, la osmolaridad puede ir desde 1200 miliosmoles por kilo agua, por kilo agua, perdón, y hasta 50 miliosmoles por kilo. Entonces, 50, ¿no? Miliosmoles. Entonces, estamos hablando de una gran osmolaridad y una baja osmolaridad urinaria. Y eso lo debemos a las nefronas yuxtamedulares, que como dijimos al inicio de la clase, cuando hablábamos de los tipos de nefronas, que las yuxtamedulares son como que las nefronas, uno, que tenemos en menor cantidad, solamente un 20%, y que su función básicamente está para la concentración urinaria, ¿no? Entonces, casi todo su asa de Henle está en la parte de la médula, pero no decir todo, toda el asa de Henle está en la médula, ¿ya? Esas son asas largas, y justamente son largas, póngase que esta es la corteza y esta es la médula, ¿no? Justamente son largas porque ahí es donde yo voy a tener más, ¿no? Más superficie para reabsorber la orina, bueno, reabsorber el agua en realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, mientras que las nefronas corticales, como les hablábamos, era sobre todo para la filtración, ¿no? Filtración, reabsorción de sustancias. Entonces, si yo tengo, ¿no? Acá tengo la osmolaridad, ¿no? Estamos hablando de la osmolaridad de la orina, acá en este negrito y este rojito, es la osmolaridad plasmática. Ya, acá abajo voy a ver el flujo de la orina, ¿no? La cantidad de orina, volumen, y acá yo voy a ver la cantidad de excreción de solutos en la orina, ya, excreción de solutos. Entonces, una persona bebe 1 litro de agua, uno, el volumen va a subir, ¿verdad? Y la osmolaridad de la orina va a disminuir, el escenario que teníamos acá, ¿verdad? Porque el volumen está aumentando, ¿ya? Y la osmolaridad plasmática no va a tratar de mantenerse y tiene que tratar de mantenerse. Justamente ¿por qué? Porque dijimos en la clase anterior que pocos cambios en la osmolaridad plasmática de 1 a 2% estimulaban a los osmorreceptores y aumentábamos también la cantidad de ADH, ¿no? Y acá igual, ¿no? Si nosotros bebemos agua, no es que se va a diluir, simplemente se va a comenzar a reabsorber, ¿verdad? Va a comenzarse perdón, eliminar por la orina esta agua, el agua se va a filtrar más y el agua también, cuando tenemos un excedente de agua, va a filtrarse más y eso va a aumentar mi flujo urinario, volumen urinario, ¿ya? ¿Y qué pasa con los solutos? Los solutos se van a tratar de mantener en el tiempo, ¿no? O sea, no es que se excrete en este caso, por ejemplo, ¿no? Mayor cantidad o menor cantidad de solutos, sino se va a mantener. Y lo que sí va a aumentar simplemente es el volumen urinario, ¿ya? Entonces, el volumen urinario va a ser más o menos de 0,5 litros por día. Ya estamos hablando a pesar de que son valores bajos, disminuidos, ya, pero lo mínimo que podría tener hasta 20 litros por día, ya, 20 litros por día. Entonces, eh, vamos a ver que la osmolaridad va a variar, ¿no? Va a variar sobre todo en la parte intersticial medular, más o menos desde 300 o 600, ya pónganle, 600 hasta 1200, ¿no? Entonces, una cosa es entender la osmolaridad de plasma, que vamos a ver que aproximadamente es 300 miliosmoles por litro, corregido 282 miliosmoles por litro. Y nosotros vamos a ver que depende de tres situaciones: glucosa, sodio, urea, ¿verdad? Aumenta la glucosa en la sangre, yo voy a tener mayor osmolaridad, el sodio, voy a tener mayor osmolaridad. Es por eso que las cosas saladas me dan sed, porque aumenta la osmolaridad. Las cosas dulces me dan sed,
¿verdad? Consumo algo dulce, me da sed, porque aumento mi osmolaridad plasmática. Y lo mismo, o sea, cuando yo aumento mi osmolaridad plasmática, no solamente va a estimular la formación de ADH, sino también va a estimular a los centros de la sed que van a estar en el núcleo preóptico, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que más o menos 500 mililitros por día es lo mínimo que yo podría orinar. Ya cuando entro a menos de 100 hemos dicho que es anuria, ¿verdad? Ahora, cuando tengo falta de líquido, a eso le llamamos antidiuresis, ¿no? Entonces, si tengo falta de líquido, no me he deshidratado, he hecho muchos ejercicios y no he tomado agua, no sé, pues hay mucho calor y no tomo agua, no sé. Entonces, aumento mi osmolaridad plasmática. Al contrario, ¿no? Si tengo exceso de agua, disminuyo mi osmolaridad plasmática. Eso hace que aumente mi osmolaridad urinaria, ¿no? Cuando tengo falta de líquido, porque estoy absorbiendo mayor cantidad de agua, y disminuyo mi osmolaridad urinaria si es que tengo exceso de líquido porque quiero eliminarlo. Y por lo tanto, si yo aumento mi osmolaridad urinaria, es porque estoy disminuyendo mi volumen de la orina, y por lo contrario, si disminuyo mi osmolaridad urinaria, es porque estoy aumentando el volumen de la orina. ¿Ya? Muy bien. Ahora, las características tubulares, ¿no? Entonces, vamos a tener varias situaciones. Acá tenemos túbulos, ¿verdad? El túbulo proximal, ¿no? Las ramas, tanto descendente, ascendente y ascendente gruesa, ¿no? Sobre todo para diferenciarla entre la fina y la gruesa, más que todo para eso. El túbulo distal, el colector cortical y el colector y el medular interno. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, esto es una literatura de Gaito, en donde me habla, ¿no? Los primeros segmentos, yo voy a ver que voy a reabsorber agua, ¿verdad? En el túbulo principal de rama descendente fina, simplemente porque tengo una movilización de agua en base de la gradiente osmótica, ¿no? Por osmosis, o también por la formación de acoporinas en la rama descendente fina, ¿ya? En cambio, cuando yo me voy alejando de la nefrona, estoy acá, más o menos, yo ya voy a necesitar la DH, ¿no? Por ejemplo, en los segmentos finales del túbulo distal, hasta ya está participando la DH. Acá, en el conducto colector cortical, ya está funcionando la DH para la resorción, y en el medular, mucho más, ¿no? Entonces, considerando acá, por ejemplo, necesito ADH para que funcione para que pueda reabsorber agua. En el caso del sodio, por otro lado, nosotros vamos a ver, bueno, el sodio se va a ir reabsorbiendo tanto en el túbulo proximal, ¿no? Y sobre todo en el asa ascendente, en el asa ascendente fina y en la parte más, en el momento en que vamos mucho más arriba, se puede decir un poquito más distal, vamos a ir aumentando siempre y cuando estén funcionando nuestros transportadores, ¿verdad? Ahora, por otro lado, vamos a tener la urea, ¿no? En el caso de la urea, nosotros vamos a ver que en el túbulo proximal, acá vamos a tener una secreción de urea, va a haber movilidad de urea, ¿no? No es que se va a reabsorber, pero también se va a secretar urea. Vamos a ver, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Va a haber movilidad de urea, pero solamente en los segmentos más próximos, ¿ya? Después no vamos a tener ningún tipo de movimiento de la urea hasta llegar al conducto colector medular interno, parte acá, ¿no? La parte de la médula, porque yo para movilizar urea voy a necesitar simplemente más cantidad de ADH, ¿ya? Más cantidad de ADH. Entonces, nosotros vamos a ver, ay, sí, movilizar, ya está. Ah, ya, y esta parte no le había explicado. Entonces, eso es sobre todo el cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, acá cuando dijimos, podemos tener una difusión, ¿verdad? De unos solutos. Cuando dicen la ascendente fina, no, las ramas finas, ¿no? No tienen no hay solubilidad con los solutos, sobre todo con el cloruro de sodio. Pero, ¿no? En algunas literaturas sí lo van a encontrar como que tiene algo, poca, ¿ya? Algunas lo anulan, dicen, no, no tiene, no pasa nada de solutos. Algunos dicen, tiene, pero poquita, ¿ya?
Pero en las partes, como les dije, ¿no? En las partes más, más distales, ¿verdad? Más distales vamos a necesitar un transporte activo, ¿no? Activación, como les dije, de los transportadores, pues, ¿no? De los transportadores y el principal que vamos a encontrar acá es el potasio, el sodio potasio 2 cloro, ¿ya? Ahora, en la formación del ADH vamos a tener estímulos diferentes, aumento de la osmolaridad, la hipovolemia, la angiotensina 2, la estimulación simpática. Todo eso va a traerme como consecuencia que yo produzca ADH. ¿A dónde va la ADH? Ya, la ADH primero, van a unirse a sus receptores B2 del riñón, ¿ya? Por otro lado, van a unirse a sus receptores B1 que se encuentra en los vasos sanguíneos y eso va a traer como consecuencia una vasoconstricción, ¿no? Y está bien, ¿no? No, yo tengo que hacer vasoconstricción si estoy en una pérdida de volemia, pues está disminuyendo mi presión. Entonces, una vasoconstricción va a ayudar aumentando mi resistencia para aumentar mi presión arterial, ¿ya? Entonces, este mecanismo del riñoncito es lo que vamos a ver ahora, que es cuando la vasopresina se une a su receptor B2, ¿no? Entonces, se une al receptor B2, viene la ADH, de verdad, viene desde la neurohipófisis, ¿verdad? Se quedó secretada, y entonces busca su receptor, ¿no? Y su receptor va a ser el receptor B2. Entonces acá tenemos el mecanismo como tal, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a la imagen, voy a agrandarla, ¿ya? Y si ustedes pueden ver desde la parte, desde el lado derecho hacia la izquierda, ahí tenemos como el receptor de B2 se une el ADH, activación de una proteína G, ¿no? Una proteína GS, porque va a activar la adenisiclasa, aumenta el AMP cíclico y va a activar las proteína quinasa. Al activar la proteína quinasa A, yo tengo dos cosas que se puedan realizar. Uno, que comience a generarse, ¿no? Vámonos por acá, a ver, le voy a enseñar acá esta parte, ¿ya? La primera situación es que se comience a generar nueva producción de acoporinas, de estas proteínas, ¿ya? Y se coloca en una síntesis, en una vesícula, perdón, se coloca en una vesícula. Por otro lado, voy a tener la otra posibilidad que yo ya tenga acoporinas preformadas que están en una vesícula, y esto de acá, pero que están sostenidas por una proteína que está en los microtúbulos, que es la dineína. Entonces, ¿qué pasa con la proteína quinasa? La proteína quinasa la fosforila y va a romper la dineína para que estas vesículas puedan viajar hacia la parte apical y acoplarse, ¿verdad? En su membrana celular. Es así como las acoporinas se unen a la membrana celular, ¿verdad? Y ya hace que esta célula que pertenece, sobre todo al túbulo colector, si les pregunto cuál túbulo colector, ya, va a hacer que se dé la permeabilidad del agua, ¿ya? Entonces, son esas dos posibilidades, pero al final las dos tienen que producir acoporinas, ¿ya? Las dos posibilidades me dan el acoplamiento de acoporinas en la membrana. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Vamos a tener una orina concentrada gracias a la médula hiperosmolar y la ADH, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que las nefronas corticales, ¿ya? Las nefronas corticales van a llegar a tener osmolaridades intersticiales más o menos de 300, máximo 600. Mientras que las nefronas medulares van a llegar hasta tener una orina, un intersticio de 1200 aproximadamente, ¿ya? Entonces, esa va a ir esa va a ser la diferenciación. Entonces, nosotros vamos a ver acá, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un mecanismo de concentración de la orina, vamos a ver que comienza la reabsorción, ¿verdad?, de agua bastante intensa desde el túbulo proximal. Y teniendo en cuenta que en el túbulo proximal vamos a tener una orina, ¿no? Pues la primera filtración isosmótica, porque va a tener la misma concentración del plasma, ¿ya? Entonces, pero ya mientras voy aumentando, voy recorriendo los segmentos del túbulo proximal, hablando de S1, S2, S3, entonces yo ya voy haciendo que
que mi orina, ¿no? Comience a concentrarse, ¿no? A concentrarse un poquito más, 300, 350. ¿Por qué no se concentra más? Me preguntarán, ¿no? Porque también se resuelve solutos. Entonces eso hace que no varíe tanto, ¿ya? Entonces, pero yo cuando ya estoy bajando en mi asa descendente de Henle, yo ahí sí voy a poder reabsorber gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, al reabsorber agua, entonces los solutos se van a ir quedando en mi túbulo y yo lo voy a ir concentrando y va a aumentar la osmolaridad, más o menos digamos hasta 1200, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, mi intersticio al inicio, ya al inicio, si reabsorbo agua, mi intersticio al inicio, ¿qué va a pasar? Se va a diluir, pues, ¿no? Si estoy reabsorbiendo agua. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Por acá, no sé dibujito, pero imagínense que están unos vasos sanguíneos, que se llaman los vasos rectos. ¿Y qué hacen los vasos rectos? Recogen el agua y hace que mi intersticio no se siga diluyendo, ¿ya? Entonces, al contrario, yo no quiero que mi intersticio se diluya. Entonces sigo recorriendo, he llegado a más o menos 1200 de concentración y cuando yo ya estoy más o menos llegando, llegando más o menos al asa gruesa de Henle, ¿verdad? Comienzo a reabsorber, em, solutos, ¿ya? Comienzo a reabsorber solutos y esos solutos van quedándose principalmente en mi intersticio, ¿ya? Se va quedando en mi intersticio esta reabsorción, esta difusión de solutos, puede decir, ¿no? Sobre todo de cloruro de sodio. Entonces, se va quedando los solutos acá. ¿Y qué pasa cuando los solutos se quedan en mi intersticio? Esos solutos van a comenzar a generar una hiperosmolaridad de mi intersticio. ¿En dónde es? En la parte medular. Entonces, a eso yo le llamo médula hiperosmolar, ¿ya? A eso yo le llamo médula hiperosmolar. Cuando sigo subiendo, ¿ya? ¿No? Voy a seguir reabsorbiendo solutos ya de forma activa, ¿verdad? Y eso también, esa reabsorción de solutos va a irse, va a irse a mis vasos rectos, ¿no? Entonces, en la parte superior ascendente, yo voy a comenzar a reabsorber solutos, sobre todo en la parte cortical, y en la parte descendente medular voy a reabsorber agua, ¿ya? Voy a reabsorber agua y así, de esta forma voy a ir concentrando la orina, ¿no? Y voy a ir también reabsorbiendo algunos solutos para no diluir tampoco tanto mis vasos sanguíneos, porque mis vasos también se pueden diluir. Si solamente reabsorbo agua, 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 lo puedo diluir mucho, ¿verdad? Entonces tengo que reabsorber también solutos. Muy bien. Entonces, este es el mecanismo de contracorriente, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que influyen? Ya les dije, ¿no? Transporte de sodio, y el contratransporte que existe acá, ¿no? El sodio, potasio, 2 cloro, transporte activo de iones, difusión facilitada de urea, que lo vamos a ver después, que sobre todo va a estar en los túbulos colectores medulares, ¿no? Y difusión pequeñas cantidades de agua en los tubos medulares al intersticio, que lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Muy bien. Entonces, este es el mecanismo que les menciono, ¿ya? Este es el mecanismo de contracorriente. Y acá se ve bonito porque acá puedo ver cómo este es el túbulo, ¿ve? ¿Ya? Va así, desde su flujo va a ser así, ¿no? A ver, acá hacia acá, de izquierda a derecha. En cambio, cuando nosotros hablamos de los vasos sanguíneos, estos son la base recta que va a ir de forma antiparalela. ¿Por qué le digo antiparalela? Porque el flujo va a ser diferente, mientras que esto va de izquierda a derecha, esto va a ir de derecha a izquierda, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, ya. Entonces, eso va a traer como consecuencia que se llame contracorriente. Entonces, si se dan cuenta, por un lado, yo estoy reabsorbiendo agua, ¿verdad? Acá estoy reabsorbiendo agua, pero por otro lado, estoy reabsorbiendo solutos, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para no diluir tanto mi sangre tampoco, ¿ya? Si bien no es necesario el agua, pero también son necesarios los solutos, ¿ya? Entonces ahí tenemos el asa y la base recta, de ahí ya les pongo los conceptos para que ustedes lo lean tranquilos, ¿ya? Pero eso es lo que les estoy explicando, ¿no? La rama descendente, ¿no? Sobre todo es donde yo voy a resolver agua y la rama descendente y la rama ascendente donde voy a resolver los solutos que se van a dar, ¿no? Primero en la médula
y luego también lo reabsorbe la basa recta. Y va a haber solutos que se tienen que quedar necesariamente en la parte del intersticio. ¿Para qué? Para que aumente mi osmolaridad medular, ¿ya? Entonces, el líquido tubular va a continuar a lo largo de la nefrona y eso lo vamos a ver en un ratito, porque si bien es cierto, se está concentrando, ¿verdad? Si estamos ahí venir, vamos a estar reabsorbiendo agua y vamos a ir reabsorbiendo cloruro de sodio, se va a ir yendo a las basas rectas, ¿no? Pero todo este flujo no es que se quede aquí, ¿no? Y listo, ya se quedó. No, tiene que ir viajando. Es un flujo continuo, ¿ya? Es un flujo continuo. Entonces yo voy a tener que seguir resolviendo este 300, voy a tenerlo que convertir en 1200. Sigue pasando este 300 nuevamente, sigo convertirlo en 1200. Así, es un flujo continuo hasta que mi líquido de mi plasma, ¿verdad?, se regularice y deje de producir ADH, ¿no? Porque esto también, ¿quién me lo estimula? La ADH, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se da este mecanismo de contracorriente de una manera bastante sencilla, ¿ya? Entonces vamos a tener un estado inicial, ¿ya? Un estado inicial. Disculpen, me tomar agua, pero me estoy quedando sin voz. Ya, un estado inicial. Eso significa que yo voy a tener acá, este es el asa de Henle, ¿no? 300, 300 acá abajo, 300 arriba, descendente, delgada, bueno, ponle ascendente gruesa ya para los solutos, ¿ya? Y acá vamos a tener eh, la parte del intersticio, ¿no? Entonces ascendente, descendente, ascendente, ¿no? La parte de una difusión también de solutos y acá tenemos la parte del intersticio. Muy bien, eso por un lado, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener este efecto único. ¿Cuál es el efecto único? El efecto único es cuando yo comienzo a aumentar la osmolaridad de mi intersticio. ¿Cómo se va a dar? Con la difusión de qué? De solutos. Entonces voy a comenzar a aumentar la cantidad de solutos en mi intersticio, ¿ya? Cloruro de sodio comienza y se comienza a, miren, de lo que estaba en 300, aumentó a 400, ¿ya? Entonces estoy aumentando la concentración, estoy aumentando la osmolaridad de mi intersticio. De acá, de lo que está en 300, ¿verdad? De osmolaridad, voy a disminuirlo a 200 porque estoy generando una una osmolaridad, estoy aumentando la osmolaridad de intersticio, pero estoy disminuyendo acá porque estoy, ¿no?, trasladando cloruro de sodio. Muy bien. Por otro lado, yo voy a tener esto de acá, vamos a verlo acá, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el otro efecto? El otro efecto es que como nosotros vamos a aumentar la osmolaridad acá, ¿ya? Aumentamos la osmolaridad del intersticio, yo voy a comenzar a generar una gradiente osmótica, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El agua va a comenzar a difundir, ¿ya? El agua comienza a difundir hacia el intersticio, ¿ya? El agua comienza a difundir hacia el intersticio. Entonces, ¿por qué? Porque estoy de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. ¿Y eso qué hace? Que el agua difunda, ¿ya? Y el agua, ¿no? El agua, si difunde, como lo estábamos mencionando, si se queda en el intersticio, entonces lo que pasaría es que diluiría el intersticio y no queremos que lo diluya, ¿verdad? Entonces, este agua, ¿por quién va a ser tomado? Por la basa recta, por esto de acá, por estos vasos que están pasando de forma antiparalela, ¿ya? Y tenemos el flujo de líquido. Entonces, este flujo de líquido vamos a tenerlo acá, ¿verdad? Este flujo de líquido en la cual nosotros vamos a ver el movimiento. Por eso les decía, ¿no? No es que esto se quede estático, sino que nuevamente la nueva filtración que se está dando, que está en 300, ¿verdad? Va a seguir bajando para acá, ¿no? Y este 300 lo vamos a también generar lo mismo. Se va a dar, lo que vamos a verlo acá, vamos a ver acá, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a comenzar a seguir pasando los solutos, ¿no? De esta asa, ¿verdad? De la asa ascendente, voy a seguir pasando solutos y voy a seguir aumentando la osmolaridad de mi intersticio. Por otro lado, ¿no?
por una gradiente osmótica, se va a comenzar a reabsorber agua y esta agua, ¿por dónde se va a ir? Se va a ir por los vasos rectos. Este ciclo, ¿no? De aumento de osmolaridad se va a dar varias veces, se repite de 4 a 6 veces, ¿ya? Es así que yo voy a ir aumentando, ¿qué cosa? Mi gradiente osmótico. Tanto así que lo voy a llevar a 1200, ¿verdad? Y también acá yo lo voy a llevar al intersticio a una gradiente de 1200. De 1200 a 1400 aproximadamente. Ya ese es el gradiente osmótico que yo lo puedo llevar. Efecto único y efecto único. Muy bien. Entonces, este es el intercambio que se va a dar junto con los vasos rectos, como les mencionaba, ¿no? En los vasos rectos yo voy a reabsorber agua, ¿ya? Y también yo lo que voy a hacer es reabsorber unos solutos que se van a ir, van a ir ingresando en la médula, ¿no? Van a ir ingresando en la médula y perdón, chicos, no me había dado cuenta que se había salido, pero vamos a conectar nuevamente. Eh, Solamente quiero que me comenten hasta dónde pudieron observar o escuchar. Ay, vamos a retroceder esto.
Quiero saber si esta diapositiva la pudieron escuchar. ¿Alguien? No, ¿Puede doctora, si repetir? pudiera repetir. Ya, ¿esta diapositiva la escucharon? ¿Esta? ¿La que estoy pasando? Sí, eso sí. Ya. ah, asumo que sí. Esta de acá creo que no, ¿no? La voy a repetir, Mm, pero necesito que se confirmen, por favor. Ya. A ver. Bueno, voy a volver a repetir esta de acá. Mm, Disculpen, chicos, lo que pasa es que hay operativo de trasplante. Justo está que me contacta. Ya, bueno, vamos a continuar. Ya, entonces, como les mencionaba, ya, los vasos rectos, la base recta, ¿no? ¿Cuál es su función? Hacer que el agua no diluya el intersticio medular. Eso es lo que es la función de la basa recta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a hacer que el intersticio comience a concentrarse, ¿verdad? Cada vez más, y por ende, cuando más se va concentrando el intersticio, va a jalar más agua, pues, ¿no? Porque va a tratar de llegar a un equilibrio. Y es así como la asa, ¿verdad? La asa de Henle, la parte medular, se va a concentrar. Vamos a tener una gran concentración de la orina acá, más o menos llegando a 1200, mientras que el intersticio también va a llegar a 1200. ¿Por qué, doctora, si yo le absorbo agua, no se diluye mi intersticio? Porque se va en la basa recta. Eso es lo que decía acá, ¿no? La basa recta justamente es para eso. Voy a reabsorber agua en la parte, en las partes más distales, o sea, estamos hablando de la nefrona, estamos hablando de las partes más de acá, estamos hablando de la parte ya del túbulo grueso, del asa gruesa de Henle, mejor dicho, ¿ya? Ahí ya voy a ir reabsorbiendo, voy a ir también em, reabsorbiendo solutos para no, como les decía, ¿no? Que no se diluya tanto mi plasma, tengo que también resolver solutos. Y por otro lado, algunos solutos se van a tener que quedar en el intersticio. Les mencionaba que vamos a tener que llegar a un máximo de 1200, alguna literatura dice 1400, ¿ya? Pero 1200 aproximadamente. Entonces, ¿y por qué? Porque tenemos un flujo sanguíneo medular bastante bajo. Menos del 5% del flujo sanguíneo renal va a ir hacia la médula, ¿ya? Entonces, los vasos rectos son importantes. Son intercambiadores contracorriente, ¿ya? Entonces, se llevan, como dice acá, la misma cantidad de solutos y agua que absorben los túbulos medulares. El agua primero y luego los solutos en la parte más ascendente, ¿ya? Muy bien. Entonces, el agua es reabsorbida. Le estaba explicando esta parte, ¿ya? No es justo. Ya, ahí vamos a entrar a este cuadrito. Este cuadrito es bonito, es importante porque acá me da la osmolaridad y también me da, mire, abajo dice todos los túbulos por lo que va a pasar, ¿no? Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que en el túbulo proximal yo voy a tener una osmolaridad, mire, de 300, ¿verdad? ¿No? Una osmolaridad de 300 aproximadamente, ¿ya? 300. Y voy a tener diferentes volumen de orina, ¿no? Si yo soy una persona hidratada, puedo tener 125 mililitros, ¿no? Pero si estoy deshidratado, voy a tratar mi tasa de filtración glomerular va a disminuir más o menos a 44. Como les dije, en el túbulo proximal se va a mantener más o menos isosmótico, pero ya cuando entramos al asa de Henle, yo voy a comenzar a generar, por ejemplo, un aumento de la osmolaridad, ¿verdad? Aumento la osmolaridad
si es que me encuentro en una situación de deshidratación. Si es que no me encuentro en una condición de deshidratación, como les mencionaba, puedo llegar hasta 600. O sea, es lo normal. Y más o menos en los segmentos del túbulo distal, los primeros segmentos van a ser segmentos diluyentes, ¿no? Acá más o menos voy a llegar hasta 100 miliosmoles. ¿Qué es lo que ocurre? Ya, cuando ya acá pude reabsorber la mayor cantidad de agua, esto depende, mayor cantidad de agua. Si es que no estoy deshidratado, no reabsorbo mucha cantidad de agua, simplemente, ¿ya? Y luego, cuando yo llego al túbulo colector, yo ya voy a depender de una hormona, ¿no? Del ADH. En el túbulo colector, si se produce ADH, ¿no? Si estoy deshidratado, mi osmolaridad va a ser más o menos de 1200 y puedo tener un volumen minuto de 0,2 mililitros. ¿Ya? En cambio, si es que no produzco ADH, mi volumen minuto podría ser 20 mililitros, ¿no? Entonces, simplemente con la falta de ADH y tener una osmolaridad de 100 miliosmoles por litro, ¿ya? Entonces, una osmolaridad baja con un volumen alto, ¿ya? Entonces, el otro mecanismo que les había mencionado es de la urea, ¿no? Entonces, la urea también va a contribuir a la hiperosmolaridad del intersticio medular. Y justamente les mencionaba esto de acá, ¿no? Acá vamos a tener de 4,5 de urea, o sea, va a quedar 4,5 de la urea. ¿Y qué sucede? Acá se va a reabsorber agua, pues, ¿no? Acá el agua se reabsorbe. ¿Y qué pasa? Con la urea se va a concentrar, más o menos en 7. Vamos a seguir reabsorbiendo agua, la urea se sigue concentrando, más o menos 15. Por acá ya no se reabsorbe, no, o sea, ya va a haber una reabsorción de agua, pero la urea se va a mantener porque también vamos a ver por qué la urea llega nuevamente al segmento, al asa de Henle, ya ahorita lo vemos, pero se va a mantener la urea. Viene la urea, ¿verdad? No hay movimiento de la urea. Y cuando yo estoy en un proceso de deshidratación, voy a producir ADH. Y la ADH lo que va a hacer, aparte de aumentar nuestras acoporinas para la absorción de agua, va a estimular la formación y el acoplamiento de unos transportadores de urea, que es el UTA-A1 y el UTA3, ¿ya? Entonces, estos dos transportadores lo que van a hacer es agarrar la urea y secretarla, ¿no? O perdón, reabsorberla al reabsorberla, ¿no? Y esa urea va a ir hacia mi intersticio medular y luego se va a secretar, ahora sí acá, se secreta mediante unos transportadores urea UT-A2, ¿ya? Acá, para aumentar la osmolaridad, ¿de qué? La osmolaridad de mi asa de Henle, ¿ya? Y al aumentar la osmolaridad, también estoy concentrando, estoy ayudando a concentrar la orina, ¿ya? Entonces, como les mencionaba acá, ¿no? El túbulo distal y el túbulo contorneado cortical son impermeables al agua y la urea. El agua se resorbe, aumenta la cantidad de urea, se va resorbiendo, aumenta la cantidad de urea. Y el túbulo contorneado medular, la parte interna, la urea difunde hacia el túbulo y hacia el intersticio renal, ¿ya? Entonces va a difundir. Entonces aumentamos la concentración, tanto del intersticio como también aumentamos la concentración para que no se quede tanta cantidad de urea acá hacia hacia el asa de Henle. Y esa urea va haciendo lo mismo, ¿no? Entonces se secreta acá, y sigue viajando y nuevamente se reabsorbe. Se secreta, se reabsorbe. Eso se llama el ciclo de la urea, ¿ya? El ciclo de la urea para generar una concentración de la orina, ¿ya? Entonces siempre la corteza es impermeable a la urea, mientras que la médula va a ser permeable a la urea siempre en cuando produzca ADH. Bien. Entonces, esta es la dilución de la orina. Voy a tener tanto la diuresis, no yo les estoy explicando, ya cuando ustedes van a las diapos ya lo pueden leer, lo mismo que los estoy diciendo, ¿no? Pero es la diuresis y la antidiuresis. En la diuresis, nosotros vamos a ver que soy una persona que estoy bien hidratado, no tengo ningún problema, y entonces voy a comenzar a reabsorber el agua, como se da en el asa delgada descendente de Henle. Cuando llego al asa delgada ascendente, ingreso mi sodio en difusión baja también, pero baja, pero algo de sodio, en la parte ascendente, ¿ya?
Mientras que ya con fuerza, ¿verdad? Ya en la parte de la asa gruesa voy a tener una difusión bastante no activa de cloruro de sodio. Y normal. En este caso, mi médula puede llegar a tener una osmolaridad de 600. Pero ¿qué sucede? ¿No? Acá nosotros vamos a tener en una antidiuresis, voy a tener la formación de ADH. Y para cuando tengo ADH todo va a cambiar. Todo va a cambiar porque se va a activar mi médula hiperosmolar, se va a activar mi reabsorción de agua en el túbulo colector y se va a activar mi reabsorción y secreción de la urea, ¿ya? Entonces, con todos esos mecanismos, yo ya tengo para poder concentrar la orina y disminuir su volumen, ¿no? A eso le llamamos antidiuresis, ¿ya? A eso le llamamos antidiuresis. Muy bien. Entonces, en resumen, la dilución de la orina, la estructura clave va a ser el túbulo distal, el colector sin ADH, orina diluida, y la concentración, ¿no? Si tenemos ADH, le sumamos un intersticio hiperosmolar, ¿no? De la médula, concentro la orina. Le sumo la urea, que me da el 50% de concentración. Miren, la urea pesa, por eso les mencionaba, ¿no? ¿Cómo saco mi osmolaridad urinaria? Sodio, glucosa, urea, ¿no? Pesa la urea, entonces la urea me genera mucha concentración. Entonces, esa capacidad de la urea, esa facultad de la urea, yo la aprovecho para concentrar mi intersticio y también hacerlo más hiperosmolar, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el caso de la contracorriente, como les mencionaba, ¿no? Que me va a contribuir la asa de Henle y la basa recta para que el intersticio siga aumentando su osmolaridad, no se diluya. Y también la basa recta me va a reabsorber solutos para no bajarle mucho, pues, ¿no? La osmolaridad a mi plasma, a mi sangre, ¿no? Entonces, a eso se le llama corriente osmótico-córtico medular. Entonces vamos a tener el otro concepto que va a ser la depuración osmolar, ¿no? Entonces, la depuración cuando hablamos es el volumen de plasma depurado completamente de solutos osmóticamente activos. O sea, estamos hablando de los osmoles, ¿no? Entonces, cuando hablo de depuración osmolar, estoy hablando de, por ejemplo, nuestra formulita, ¿no? Es de osmolaridad urinaria por el volumen sobre la osmolaridad plasmática, ¿ya? Y todo eso voy a tener una unidad de mililitros por minuto, ¿no? Esa es la depuración osmolar. Entonces, la importancia. Me habla de que voy a saber, ¿no? Con eso, cuánto de efectiva va a ser la excreción total de osmoles de cualquier metabolito, ¿no? Entonces, estamos hablando de una depuración de un X, ¿no? Sirve como base para calcular el clearance de agua libre, o sea, de cuánto de agua estoy eliminando, ¿ya? Entonces, una depuración es ver cuánto de osmoles estoy eliminando, no sé, de sodio, cuántos moles estoy eliminando de potasio, ¿no? Ya, de eso, ¿no? Entonces, un paciente tiene una osmolaridad urinaria, por ejemplo, una osmolaridad de la orina, ¿no? De más o menos 600, ¿no? 600 me dice milosmoles por litro, un volumen por mililitros por minuto, de 1 mililitro por minuto y una osmolaridad plasmática de 300 miliosmoles por litro, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería en total, ¿no? Su depuración osmolar, ¿no? En total, ¿no? 600 por 1 sobre 300. Su capacidad de eliminar los osmoles es de 2 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, la interpretación, los riñones están eliminando solutos osmóticamente activos. Osmóticamente activos quiere decir porque se va a filtrar, se va a reabsorber o secretar, ¿no? Entonces, osmóticamente activos, a una tasa que va a limpiar, entre comillas, supongo, que es entre comillas, porque limpiar es para excretar, 2 mililitros de plasma por minuto. Ya, esa es la capacidad que tiene el riñoncito de esta persona. Mientras que el clearance de agua libre ya no se trata de los osmoles, ¿verdad? De la cantidad de osmoles que estoy eliminando. Al contrario, se está hablando del agua libre, libre de solutos, eliminado por riñones por minuto, ¿ya? Entonces, es aquí, ¿no? Cuando nosotros hablamos por ejemplo, si nosotros centrifugamos, si nosotros separamos la orina, voy a tener una parte que es solamente agua, eso se llama agua libre, y voy a tener una parte que va a ser
los osmoles, es la concentración osmolar, ¿no? Entonces, el creance de agua libre es igual al volumen menos la concentración osmolar, ¿no? Entonces, la depuración osmolar, perdón, la depuración osmolar, ya, la depuración osmolar. Entonces, cuando tengamos un clearance de agua, me dice, mayor de cero, el riñón está eliminando más cantidad de agua, pues, ¿no? Entonces significa que estoy diluyendo mi orina, ya. Si la eliminación de agua, clearance de agua, es menor de cero, el riñón está conservando agua. A eso se le llama orina concentrada, ¿no? Está conservando, está reabsorbiendo. Y si mi clearance es igual a cero, la orina tiene la misma osmolaridad de plasma, ¿no? 300, está por ahí. Entonces, para hallar el clearance de agua libre, ¿no? Voy a tener esta forma, nada, ¿no? Volumen urinario por uno menos la osmolaridad plasmática sobre la osmolaridad, urinaria, perdón, sobre la osmolaridad plasmática. Puedo utilizar otro, ya, también usando el sodio, potasio. Entonces, ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a sacar, pero quiero que entiendan eso, ¿no? El clearance de agua refleja la acción del ADH sobre los túbulos colectores, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo ADH, mi clearance de agua libre se le va a considerar positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi orina va a estar con pocos solutos y va a tener mayor cantidad de agua. Eso se llama orina hipotónica. Pero si tengo ADH, el clearance de agua libre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque mi agua va a ser poquita, pues, ¿no? La cantidad de agua ahí va a ser poca. Y mi orina va a ser hipertónica, alta cantidad de osmolaridad. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, el clearance tubular de agua, ¿no? Entonces, el volumen de agua que el túbulo renal maneja en relación con los osmoles, ¿no? Entonces, esto yo lo voy a utilizar para medir si mi túbulo reabsorbe o excreta agua libre. Muy bien, esa es la definición cuando hablamos de un clearance tubular de agua, o sea, o reabsorbe o va a o excretar o secretar agua, ¿ya? La depuración de agua libre indica la capacidad de eliminar o conservar agua libre de soluto, ¿ya? Entonces está bastante claro, ¿no? Entonces, si yo quiero agua libre de soluto, entonces simplemente para yo hallar mi depuración de agua libre, tengo que restar el volumen urinario menos la depuración osmolar, o sea, la cantidad de osmoles que están ahí en mi orina, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para entenderlo, un paciente tiene una osmolaridad urinaria de 150, un flujo urinario, un volumen 2 mililitros por minuto, una osmolaridad plasmática de 300. Entonces, esos son los valores que me dan. Pero primero, para poder hallar lo que queremos saber es el clearance de agua libre, tengo que hallar la depuración osmolar. Si no tengo la depuración osmolar, no voy a poder hallar. Ya tengo el flujo urinario. Flujo urinario tengo, 2 mililitros por minuto, pero me falta esto. Entonces, primero hallo la depuración osmolar. Me dicen que depuración osmolar es igual a osmolaridad urinaria por el volumen sobre la osmolaridad plasmática. Entonces, hago, ¿no? 150 por 2 sobre 300, me sale 1 mililitro por minuto. Entonces, y recién calculo la depuración de agua libre. La depuración de agua libre es igual al volumen menos la depuración osmolar, ¿no? 2 menos 1 me sale más 1 mililitro por minuto. A eso se le llama positivo, ¿verdad? Entonces estoy en positivo. Ahorita vamos a ver la interpretación. El valor positivo, más 1 mililitro por minuto, me indica que el riñón está eliminando agua libre, es decir, está diluyendo la orina. El ADH está baja, no hay ADH, y por eso vamos a tener una orina diluida, ¿ya? Entonces, el que me salga positivo significa esto, ¿ya? Entonces, clearance de agua libre positivo es cuando se excreta agua libre, la orina está diluida, es hiposmótica, ¿ya? Y estamos hablando de una diuresis acuosa. ¿En dónde se puede dar? Por ejemplo, en una diabetes insípida, ¿no? La ADH no está funcionando, no se produce, puede ser nefrogénica, puede ser central, pero simplemente no está funcionando el ADH, ¿ya? Entonces, el agua está excretándose, ¿ya? En cambio, cuando yo tengo un clearance de agua libre negativo, es que se está reabsorbiendo el agua libre y estamos hablando de una orina concentrada o hiperosmótica,
¿no? Es ahí cuando yo digo, uy, se está formando el ADH, estoy reteniendo agua, ¿no? Deshidratación, hiponatremia. Entonces, yo voy a tener esto de acá. Primero, si mi crianza de le dijimos es mayor a cero, estamos eliminando agua, ¿verdad? Entonces es una orina diluida y también se le llama positiva. No, y si es una orina concentrada, es menor a cero, mi clearance de agua libre es una orina que en donde se está produciendo ADH, ya se está produciendo ADH y por ende está funcionando en mi nefrona y a eso le voy a dar negativo, clearance negativo. Y cuando tengo una orina que es igual a cero, se llama que es una orina isosmótica, ¿no? Y es volumen va a ser la osmolaridad plasmática es igual también, la osmolaridad urinaria, ¿ya? Entonces, en la parte de isotonía, hipertonía, bueno, creo que ya nosotros hemos estudiado, lo hemos estudiado varias veces, ¿no? Hasta les dimos hemos dado ejemplos de los estados, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de una osmolaridad urinaria versus la osmolaridad plasmática, ¿no? Y eso va a depender, pues, ¿no? Si existe acción de la ADH o si no hay acción de la ADH, ¿ya? Entonces, si yo tengo un isotónico, significa que los dos están igual, la osmolaridad plasmática y la urinaria están iguales, ¿no? Isosmótico, isosmolar, ya, es igual, igual lo voy a tenerlo igual en los dos. La acción de ADH es nula y el resultado urinario es una orina isosmótica. En el caso de la hipotonía, estoy hablando de una osmolaridad urinaria menor que el plasma, ¿ya? No va a haber ADH, justamente estoy aumentando mi volumen urinario, orina diluida, y disminuyendo la cantidad de osmoles. En cambio, si yo hablo de una orina hipertónica, es una orina concentrada, pues, ¿no? Es una orina que tiene mayor osmolaridad de plasma, tengo alta cantidad de ADH porque estoy reabsorbiendo la mayor cantidad de agua que pueda y eso me genera una concentración urinaria. Muy bien. El otro concepto que tenemos que hablar es de acerca del ácido, equilibrio ácido-base, ¿ya? Y eso lo hemos visto, ustedes lo han visto en la parte de neumo, bueno, ustedes han llevado respiratorio, ¿no? Respiratorio, fisiología respiratoria, lo hemos llevado en la parte práctica también, en laboratorio, ¿verdad? eh, Dimos más ejemplos de la parte respiratoria, en equilibrio ácido-base, pero teniendo en cuenta que también un sistema que va a regular este equilibrio y es mucho más sostenido en el tiempo, va a ser el riñoncito. Pues, ¿no? Por eso es que en la parte de renal también tenemos que volver a estudiar, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Entonces, simplemente para poderles hacerse recordar, el ácido es toda sustancia capaz de ceder protones de hidrógeno y la base es toda sustancia capaz de aceptar estos protones de hidrógeno, ¿no? Entonces lo habíamos visto, ¿no? Entonces el pH, logaritmo negativo en la base 10 de la concentración de hidrogenio, ¿no? Por eso es que mientras más cantidad de moles de hidrogeniones voy a tener, ¿verdad? El pH, ¿no? El pH va a ir disminuyendo, ¿ya? Entonces, eso es parte de ácido, ¿no? Y la parte alcalina. ¿Ya? Entonces, mayor cantidad de moles de hidrogeniones, mi pH va a ser más bajo, ¿no? Igual, menor cantidad de moles de hidrógeno, mayor cantidad de pH, ¿ya? Y a esto le llamamos acidemia y alcalemia. Vamos a manejar valores, bueno, también podemos seguir manejando el 7.45 el 7.35 a 7.45, los otomanes de 44 a 36, pero los conceptos son iguales, ¿no? Acidemia y alcalemia cuando le encontramos esos valores en la sangre. Ahora, es importante también hablar de los conceptos de cuánto es lo normal, ¿no? De hidrogeniones en el líquido extracelular, ¿no? Estamos hablando de 40 nanoequivalentes por litro. Entonces, estamos hablando del plasma, pues, ¿no? El líquido extracelular, el flúculo plasmático, lo que corresponde a 7.4. Por eso es el promedio, ¿no? Por eso es que nuestro pH está entre 7.35 a 7.45 porque básicamente la concentración aproximada que vamos a tener también es de 40 nanoequivalentes.
La importancia de los hidrogeniones está dada por la alta reactividad de esta con las proteínas, ¿no? Y que va a cambiar su función. Por eso, eso ya lo habíamos hablado en la parte de respiratorio, ¿no? ¿Qué sucede con las proteínas cuando entramos a un proceso de acidosis, ¿no? Un aumento de los hidrogeniones, van a cambiar su estructura, van a inhibir su funcionalidad, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia la disminución de procesos metabólicos que pueden llegar a una muerte celular, ¿no? Entonces, el principal producto de ácidos en el metabolismo celular va a ser el CO2. Esa es la forma más próxima de producir ácidos. Nosotros tendemos a la acidosis, eso lo hablamos en la parte de respiratorio, y más o menos 98% de la carga total ácida lo vamos a traer del CO2. Entonces, el ácido potencial, tenemos su hidratación va a generar, por ejemplo, el ácido carbónico, y luego, gracias a la anhidrasa carbónica, lo va a catalizar formando hidrogenio y bicarbonato. Entonces, ya que el CO2 más el agua, ¿verdad? Ese agua lo podemos tener por agua metabólica, por el agua que lo consumimos en la dieta, por el agua que está en el plasma, ese CO2 se va a convertir en un ácido potencial, pues, ¿no? En ácido carbónico, pero tenemos la anhidrasa carbónica que lo va a formar en hidrogenio y bicarbonato. Y el hidrogenio es parte de la acidez, ¿no? Entonces acá está, esa formulita también es la que ustedes conocen, ¿no? Entonces, tercero, hablamos de que 1 al 2% de la carga ácida y cuyo principal fuente de catabolismo oxidativo es los aminoácidos sulfurados de las proteínas. Eso también tenemos la cantidad de ácidos de la oxidación proteínica, ¿no? Los aminoácidos 50, 100 mil equivalentes por día de hidrogeniones, ¿ya? Entonces así, pero la carga mayor, lo que acabamos de ver, es la del CO2, pues, ¿no? El CO2 es la que me produce mayor cantidad de carga de acidez, ¿ya? Por el metabolismo de todas nuestras células. Entonces, tenemos que mantener pues un equilibrio, ¿no? Tiene que ser 7.35, 7.45. Ya hemos visto en bioquímica, lo hemos visto en fisiología, en la parte respiratoria, ¿no? Cómo es que este desequilibrio nos puede llevar a una muerte celular, ¿ya? Entonces, ¿quiénes van a contribuir a que se genere este equilibrio ácido-base plasmático? Los buffers, principalmente, nuestros buffers están funcionando siempre, en cada momento, ¿no? Está que funciona. Ahorita nos estamos llevando a un estado de acidez, están sentaditos ustedes, o algunos están comiendo, no sé, y están entrando en estado de acidez. Pero gracias a nuestros buffers lo controlamos. Ya si no funciona, el pulmoncito, ¿no? Ya si no funciona, ¿no? Si es mucho, nuestro riñoncito, pero se demora, pues, ¿no? Entonces son buffers químicos inmediatos, como hablábamos, ¿no? Los que nos van a ayudar al inicio, pues, ¿no? Los buffers que tenemos, ya sean intracelulares o los extracelulares, pero principal el bicarbonato, pues, ¿no? El bicarbonato, las proteínas, la misma hemoglobina, ¿no? La albúmina funciona como un buffer porque va a ayudar a equilibrar, por ejemplo, los ácidos se van hacia las albúminas, ¿no? Entonces la albúmina comienza aumentar la cantidad de hidrogeniones que están pegados a ella cuando entramos en un estado de acidez, ¿no? Entonces, esta ecuación de Henderson y Hasselbalch, ¿no? Que nosotros vamos a poder medir para poder medir el pH. Nosotros lo utilizamos sobre todo hablando de nuestra constante básica y nuestra constante ácida, que va a ser respectivamente el bicarbonato con el CO2, ¿no? Entonces, esta fórmula ustedes ya la conocen. Y también siempre se les viene recalcando, ¿no? La importancia que tienen que ya, y estoy segura que sí, ya lo tienen hecho, los valores, ¿no? Los valores, hay valores de que sí se tienen que grabar, o sea, porque se utiliza siempre, ¿no? Valores, algunos electrolitos que tienen que saber de memoria, pues son sus valores, ¿no? Del bicarbonato, de la presión de CO2, cuánto es, ¿verdad? La presión de oxígeno, el pH, valores normales, ¿no? No, entonces, nosotros vamos a tener el otro concepto, que es la parte del pK, ¿no? El pK que va a estar relacionado sobre todo con la facultad para que se pueda, ¿no? Que pueda funcionar, ¿no? Esta,
este sistema, que es el sistema bicarbonato como tal, ¿no? Entonces, esta constante, ¿no? Entonces, y esta constante, ¿no? Lo vamos a hallar, ¿verdad? Cosito como tenemos los valores tanto del bicarbonato como el CO2. Entonces, el pK, claro, su solubilidad, vamos a tener que 6.1, sobre todo el sistema bicarbonato, ¿no? No sé cómo se pone así, ya. Entonces, ¿qué es un buffer? Es una solución que va a resistir a los cambios importantes de pH, ¿no? Está compuesto por un ácido débil y una base conjugada, ¿no? Vamos a poder ver acá los sistemas buffer. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque ahorita vamos a ver también cómo el riñón va a funcionar como ese sistema para el equilibrio ácido-base. Pero para eso es importante entender también esto. ¿Cuáles son los sistemas buffer? ¿No? Primero, el bicarbonato, los fosfatos y las proteínas, ¿no? Entonces, esos son los que nosotros vamos a ver que van a comenzar a generar ese equilibrio, ese balance. Pero míreme, este fosfato, ¿no? Lo vamos a tener en el túbulo renal y en la célula. La célula también tiene fosfato y ese fosfato, que es intracelular, también funciona como buffer, ¿no? ¿Y qué significa? Que los ácidos lo va a juntar con este fosfato y va a formar ácido fosfórico, ¿no? Entonces, igual el bicarbonato, pues, ¿no? El bicarbonato entonces va a comenzar a unirse con los hidrogeniones. Y las proteínas también, ¿no? Y la hemoglobina, la albúmina, ¿no? Se unen con los hidrogeniones. Entonces, amortizan, ¿no? Amortiguan, ¿no? Amortiguan, mejor dicho, no amortizan, amortiguan, ¿no? Amortiguan la acidez que pueden producir, ¿no? Entonces, acá tenemos bicarbonato, fosfato, ¿no? Y las proteínas. Entonces, ¿cómo funciona un buffer? Básicamente lo que hace es, em, si es que yo le añado, ¿no? Por ejemplo, ya sea una sustancia ácida o una sustancia base, lo que hace un buffer es no generar unos cambios tan bruscos, ¿no? Entonces, resiste el cambio, como dice acá, resiste el cambio importante. Por ejemplo, si yo tengo un pH, una sustancia, ¿no? Una solución que está en pH 7, el agua, ya. Entonces, yo le añado un ácido, si no tiene buffer puede bajar hasta 3.2, pero si tiene buffer solamente baja a 6.8. Cuando a esta agüita, ¿no? Sin buffer, le añado una base, el pH se me va hasta 11.5. En cambio, con un buffer, simplemente se me va hasta 7.2, ¿no? Entonces, mire, cómo no hay cambio tan brusco cuando yo tengo un buffer. Por eso es la importancia de los buffers, ¿ya? Voy a tener buffers en el líquido extracelular, intracelular, en el hueso, en la orina, ¿verdad? Y justamente esta es su importancia, pues, ¿no? Esta es la importancia, ¿no? Sobre todo en la parte de la orina, que es lo que estamos hablando ahora, es los fosfatos para la acidez titulable, ¿no? Porque ahí es donde se va a juntar con los hidrogeniones, y el amonio para la regulación de la expresión de hidrogeniones, ¿ya? Muy bien, entonces yo lo voy a poder eliminar mediante la ventilación y voy a reabsorber bicarbonato gracias al riñoncito, ¿no? Entonces, la principal fuente de buffers se pasó, del líquido extracelular comprende el ácido débil, ¿no? El ácido carbónico y su base conjugada, el bicarbonato. Muy bien, entonces, vámonos justamente a hablar de eso, ¿no? Del control renal del equilibrio ácido-base. Nosotros vamos a tener, ¿no? Que vamos a tener los valores más o menos de 4.390 mil equivalentes por día, ¿no? Entonces, la mayor parte de todo este bicarbonato se reabsorbe con el volumen del filtrado, el bicarbonato, ¿no? Y, pero va a haber cantidad provenientes de los ácidos no volátiles, que también van a pasar, más o menos 80 mil equivalentes por día, ¿ya? Entonces, más o menos vamos a quedarnos con 4.400 mil equivalentes por día y solamente va a llegar a la orina, ¿no? De todos estos ácidos, 50 a 100 mil equivalentes por día, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer el riñoncito para que todo esto, mira, toda esta cantidad de ácido, disculpe,
solamente se convierta en 50 a 100 mil equivalentes por día, ¿no? Tiene que utilizar sistemas de amortiguación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser? La acidez titulable y el sistema de amonio, ¿ya? El sistema de amonio. Entonces, el mínimo pH que puede alcanzar la orina es de 4 a 4.5, es decir, 0.1 equivalentes por litro de hidrógeno. No puede alcanzar más. ¿Por qué? A pesar de que el urotelio, toda la parte de que ustedes están estudiando actualmente en histología, es bastante resistente a la acidez, ¿ya? Igual, si yo tuviese mucho ácido, más de estos 50 a 100 mil equivalentes por día, entonces generaría quemaría el tejido de las vías urinarias, no puede resistir más. Entonces, para evitar eso, yo necesito que activar mis buffers, ¿no? Para solamente poder, ¿no? Poder llegar a estos valores, a pesar de que mis valores que he filtrado sean valores mucho más altos, ¿no? 4400, ¿no? Entonces utilizo la acidez titulable y el sistema de amonio. Entonces, lo otro es la excreción neta de ácidos, ¿no? La excreción neta de ácidos es igual a la producción de ácidos no volátiles, ¿ya? Acá vamos a tener. Entonces, ¿qué significa ácido no volátil? Simplemente un ácido que yo no lo voy a poder eliminar, ¿no? No lo voy a poder eliminar, por ejemplo, con la respiración, no volátil. Entonces, vamos a tener excreción neta de ácidos, ¿no? Es igual al ion amonio, ¿no? Más el ácido titulable menos la cantidad de bicarbonato, ¿ya? Entonces, tenemos estos tres sistemas, aquí están, ¿ya? El primer sistema, ¿no? Para la excreción neta de ácidos, vamos a tener primero el ion amonio. La excreción del ion amonio va a contribuirme a los 2/3, ¿ya? Por eso dice acá, principal forma de excreción de hidrogeniones en la orina. Es la principal forma, ¿ya? 2/3. Luego vamos a tener la acidez titulable. ¿Qué quiere decir? Que yo los hidrogeniones los puedo titular uno con uno, por ejemplo, un hidrógeno, un fosfato, un hidrógeno, un sulfato. Eso se llama acidez titulable. Eso me contribuye 1/3. Fosfatos, sulfatos que están en la orina, ¿ya? 1/3. Y poquito, ¿no? Acá ya en realidad ya suma uno, pero poquita podemos tener a la extracción disminuida de bicarbonato, ¿no? Cuando hay una refleja pérdida de base. O sea, esto es en realidad poca, pero nosotros normalmente lo vamos a reabsorber, a menos que estemos en una alcalosis metabólica, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no? Va a aumentar mi excreción de bicarbonato y voy a tener una orina alcalina, pero eso lo va a mediar mis células intercaladas tipo B de mi túbulo colector. Ya, esa es otra situación. Pero ahorita estamos hablando de una excreción neta de ácidos, ¿ya? Porque nosotros tenemos a la acidez. Así que lo que más busca nuestro cuerpo es eliminar ácidos, ¿ya? Entonces, la N indica la capacidad de riñón para eliminar el exceso de ácido. Normalmente es positivo, alrededor de 50 a 100 mil equivalentes por día en adultos sanos, no es la excreción, y aumenta en acidosis metabólica, mayor necesidad de eliminar hidrogeniones, obviamente, ¿no? Si es que estoy en acidosis metabólica, también tengo que acidificar mi orina va a ser ácida porque voy a tener mayor necesidad de poder eliminar esos hidrogeniones. Puede ser baja en acidosis tubular renal porque hay incapacidad de excretar hidrogeniones, ¿no? Ya, pero esos no son otros problemas. Ahí estamos en la parte fisiológica. Entonces, la resorción de bicarbonato, nosotros vamos a ver que igual que los hidrogeniones, voy a tener también gran cantidad de bicarbonato que se va a reabsorber, ¿verdad? Que bueno, primero se va a filtrar y luego vamos a tener que se va a reabsorber. Eso lo hemos visto, ¿no? En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe más o menos el 85%. Vamos a ver 3672 que se va eliminando. Luego en el asa gruesa de Henle, el 10%, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?
que el 5%, sobre todo, no lo podemos tomar de estas partes de acá. Sobre todo los que tienen células intercaladas, ¿no? Yo podría encontrar células intercaladas en el túbulo distal, la parte final, el túbulo colector cortical y medular también, ¿no? Células intercaladas. Entonces, estas sumando 5%, más o menos es 215 equivalentes por día. ¿Y cuánto debo excretar? Más o menos 1.000 equivalente por día solamente, ¿no? Entonces, cuando dice, ¿no? Que tener en cuenta que por cada ion de bicarbonato que se reabsorbe, debe secretarse un hidrogenio, bueno, un hidrogenio reabsorbiendo. Entonces acá vamos a tener, ¿no? El 85% que va a estar en el túbulo proximal, ¿no? Acá yo puedo generar, aparte del agua y con el CO2, con la anhidrasa carbónica, voy a generar hidrogeniones, voy a generar bicarbonato, ¿no? Los hidrogeniones no lo voy a secretar, pero el bicarbonato lo voy a seguir reabsorbiendo, ¿no? Y el bicarbonato que ingresa, ¿verdad? El bicarbonato que ingresa se convierte en ácido carbónico, luego este ácido carbónico se convierte en CO2 y agua, ingresa, ¿no? ¿Para qué? Para que el bicarbonato pueda ser nuevamente se convierte en bicarbonato e hidrogenio a partir de CO2 y agua, y el bicarbonato ingresa. ¿Con qué? Con estos transportadores, ¿no? Puede ser junto con el sodio, utilizando el transportador NBCE1, o intercambio antiporte con el cloro, ¿no? Y ahí es donde ingreso el bicarbonato. Y sigo con la eliminación de hidrogeniones a partir de reabsorción de sodio gracias al NH3, ¿ya? Entonces es así como yo voy reabsorbiendo el bicarbonato. Entonces, ¿quién es fundamental para estos procesos? La anhidrasa carbónica, pues, ¿no? La anhidrasa carbónica. ¿Ya? Y en el alza de Henle es bastante parecido, como les decía, ¿no? Está viajando el bicarbonato, entonces con un hidrogenio se convierte en ácido carbónico, se convierte en CO2 más agua y el CO2 más agua ingresa, pues, ¿no? Y cuando está acá, gracias a la anhidrasa carbónica, lo vuelvo a convertir en hidrogenio y lo vuelvo a convertir en bicarbonato y el bicarbonato es lo que se va a reabsorber. Todo esto más o menos en un 10%. Y en el túbulo distal, ¿no? En el túbulo colector, acá cuando les hablaba, ¿no? De las células alfa intercaladas. Tenemos dos tipos de células intercaladas, la beta o la B, y las células alfa o las células A. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar hidrogeniones. Justamente esta célula, ¿no? Se activa cuando nosotros necesitamos eliminar sobre todo hidrogeniones y reabsorber más cantidad de bicarbonato, ¿no? Entonces, por eso es que acá el espacio intersticial yo voy a comenzar a reabsorber, ¿no? Más cantidad de CO2, ¿no? Lo voy a, junto con el agua que puede estar acá, el agua metabólica, ¿no? Entonces lo voy a ir transformando al bicarbonato. Y este bicarbonato, mire, por antiporte, ¿no? Con el cloro, comienzo a reabsorberlo. ¿Y qué va a pasar con el hidrógeno? Lo voy a sacar. ¿A partir de qué? A partir de esta bombita que se llama la hidrógeno potasio ATPase. Eso también lo expliqué, ¿no? Y bueno, pues por eso es que voy eliminando hidrogeniones, pero voy resorbiendo, ¿no? Voy resorbiendo potasio. Entonces, eso también hace que mi potasio aumente, ¿no? En la parte también en la sangre puede ir reabsorbiendo el potasio, ¿no? Porque voy reabsorbiendo, porque voy eliminando mayor cantidad de hidrogeniones. ¿Ya? Muy bien. Desde acá vamos a tener factores que puedan regular la secreción de hidrogeniones por la orina, ¿no? Puedo aumentar la secreción de hidrogeniones, tengo causas primarias, disminución del bicarbonato plasmático, ¿no? Y eso hace que disminuya el pH, eso hace que no, pues no estoy en una acidosis, aumento la secreción. Aumento de la presión de CO2 arterial, aumento mis hidrogeniones, ¿no? Y lo contrario, pues me disminuyo cuando pasa lo contrario, ¿no? ¿No? Entonces, cuando aumento acá aumenta, ¿ya? Acá está mal, acá es aumenta mi pH, ¿no? Aumenta mi pH. Y acá disminuye mi presión de CO2 arterial. Y las causas secundarias, ¿no? Ya va dependiendo del volumen también, pues, ¿no? Aumento de secreción de bicarbonato, de hidrógeno cuando aumento mi volumen
del filtrado de bicarbonato, porque mientras más absorbe bicarbonato voy a ir secretando más hidrogeniones, disminución del volumen de líquido extracelular, ¿no? Aumento de la angiotensina también, aumento de la aldosterona, eso también, ¿no? Entonces aumento también, me ayuda a aumentar más mi secreción de, em, de hidrogeniones, pues, ¿no? Y la hipopotasemia, pues, ¿no? Como la hipopotasemia, yo en hipopotasemia, o sea, hay disminución del potasio, quiero reabsorber mayor cantidad de potasio, hemos visto ese transportador que es intercambiador de potasio e hidrogenión, pues, ¿no? Entonces, por reabsorber los potasio, voy a aumentar la secreción de hidrogeniones, ¿ya? Y acá lo contrario, pues, ¿no? Todo lo contrario y la hiperpotasemia, pues, ¿no? La hiperpotasemia, ¿no? Entonces ahí, por querer botar y por querer sacar hidrogeniones, no excreto, pues, no lo reabsorbo y tampoco elimino hidrogeniones, ¿no? Hidrogeniones. En el caso de los otros amortiguadores, ¿no? Ya para ir, ya es una clase corta, es importante el sistema amortiguador, como les dije, ¿no? De los ácidos titulables. ¿En quién estaban el ácido titulable? El fosfato, los sulfatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros vamos a tener el amortiguador del fosfato, en donde transporta el exceso de hidrogeniones en la orina y va a generar, también puede generar nuevo bicarbonato, ¿ya? Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, el ácido fosfórico, ¿no? El fosfato, perdón. Entonces, este fosfato, ¿no? Filtrado, va a hacer que se una con un hidrogenión que sale de la célula, ¿verdad? Que se ha formado gracias al CO2 y el agua. Imagínense que tenemos un aumento de hidrogeniones, bueno, ya se van a convertir en CO2 más agua, y eso va a hacer que los hidrogeniones vayan secretándose, ¿no? Pero hemos dicho de que no podemos eliminar tanta cantidad de hidrogeniones sueltos, ¿verdad? Solamente secretando cantidad de hidrogeniones, tenemos un tope, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unirlo con el sistema fosfato y formar ácido fosfórico, y eso es lo que se va a ir eliminando por la orina, pues, ¿no? Entonces, yo ya no elimino hidrogenión como tal, sino ácido fosfórico, y es lo voy titulando, ¿no? Entonces, así es como voy amortiguando los hidrogeniones. El otro sistema importante va a ser el sistema de el amonio. Perdón, ya. Entonces voy a tener el amoníaco y el amonio, ¿no? Y el ion amonio, ¿no? Entonces acá tenemos el ion amonio y tenemos el amoníaco. Entonces, acá tiene que haber un equilibrio sistémico. Voy regulando, acá más o menos en las células, cuando hablamos de células del túbulo proximal, nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, la glutamina, vamos a transformarlo en ion amonio. El, este ion amonio va a adherirse a los túbulos, ¿verdad? Va a salir, va a ser bastante difusible en los túbulos, ¿no? Y también nosotros a partir de acá, bueno, vamos a generar bicarbonato, el bicarbonato se va a reabsorber sin ningún problema. En cambio, el ion amonio va a salir, ¿no? Eh, va, va a ir saliendo hacia hacia el túbulo. Disculpen un ratito. Un ratito, chicos, por favor, un minutito. A ver, un, un ataque de tos, creo. Un ratito.
Ya, ya chicos, disculpen. Ujú, ujú. Ya, ya vamos a ir terminando. Entonces, como les explicaba, en la parte, vamos a comenzar porque nuevamente en la parte de acá, ¿ya? Esperen, ya. Entonces nos quedamos en que les mencionaba cómo se producía, ¿no? Entonces, un concepto que es importante tener en cuenta es que en el túbulo, en el túbulo proximal, yo voy a formar amoníaco, ¿no? Y también voy a ir formando ion amonio. ¿Cuál es la diferencia? Que justo quería explicar. Era que el amoníaco va a ser bastante fácil que se difunda a través de las células, así, de esta forma, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con el ion amonio? El ion amonio, eh, nosotros vamos a ver que en el momento en que es secretado al ser la luz tubular, es más difícil que pueda movilizarse, ¿no? Y va a necesitar, por ejemplo, un intercambiador de sodio, como lo vemos acá, ¿no? Se intercambia con el sodio, ¿no? Entonces, y vamos a ver que acá tenemos un transportador, ¿se acuerdan? Que es el sodio hidrogenión, con el receptor NH3, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ion amonio? El ion amonio, ¿no? Puede sustituir a este hidrogenio, ¿verdad? Puede sustituir a este hidrogenio y acá ya vamos eliminando gran cantidad de hidrogeniones, como NH4 más, pues, ¿no? Sustituye al hidrogenio y el sodio, bueno, se reabsorbe como tal y el NH4 del ion amonio puede salir, ¿no? Ahora, el ion amonio sale, ¿verdad? No sale junto con, bueno, el amoníaco puede estar movilizándose, como les dije, el amoníaco se difunde más fácil. Ya cuando estamos en el asa de Henle, cuando estamos en la rama gruesa ascendente del asa de Henle, ya el ion amonio, acá si pueden darse cuenta, puede ser reabsorbido el ion amonio, porque se acuerdan que acá hay un transportador que es el transportador em, potasio-sodio 2 cloro, ¿no? Entonces acá este ion amonio puede sustituir al potasio, ¿ya? Entonces eso en el momento en que ingresa, ¿no? Y en el momento que ingresa aumenta la concentración alta de ion amonio acá, pero también de amoníaco, ¿no? Entonces comienzan a aumentar la concentración en el intersticio. Entonces, ya cuando lleguen al túbulo colector, acá vamos a ver que en el túbulo colector, este amoníaco va a comenzar a ingresar, ¿no? Bastante fácil hacia la luz tubular, ¿no? Es bastante, se difunde bastante rápido, ¿no? Y nosotros vamos a ver que dentro de la luz tubular, ¿no? Acá está, no sé si lo he puesto por acá, ajá, estos iones de amoníaco se, se van a unir con hidrogeniones, ¿no? Que van saliendo de estas células intercaladas que están en el túbulo colector, son cuerdas tipo alfa, ¿no? Se une y me van a formar NH4, ¿ya? Entonces el NH4 ya no puede difundirse menos acá en el túbulo colector y en el NH4 puede ser liberado por la orina, ¿ya? ¿No? Entonces, si bien es cierto, el NH3 puede difundirse, ¿no? Pero eh, cuando ya entra al túbulo, este hidrógeno lo va a atrapar, por así decirlo, ¿no? Y lo va a convertir en NH4 más. Y así es como se va a ir eliminando más cantidad de NH4 más. O sea, estamos hablando de ion amonio, pues, ¿no? Dentro de la luz tubular, ¿no? Entonces es así como vamos reciclando, ¿no? Lo vamos resolviendo, pero a la vez
¿no? A la vez lo vamos a ir eliminando, ¿no? A la vez lo vamos a ir eliminando porque va a pasar directamente hacia tu túbulo colector, ¿ya? Entonces ahí es como lo vamos secretando, o excretando, mejor dicho, ¿no? Secretando y luego excretando por la orina. Muy bien. Y conceptos como, por ejemplo, la parte de la hipovolemia, es cuando hay una disminución del volumen intravascular efectivo. Las causas más comunes, hemorragia, lo puedo perder también por la vía gastrointestinal, vómitos, diarrea y una pérdida renal excesiva, ¿no? Diuréticos, diabetes insípida, ¿no? Que puedo utilizar y simplemente me deshidrato. Entonces tenemos también causas que me pueden llevar a un shock hipovolémico, ¿no? Ya estamos hablando de que no me va a responder, ¿no? A volúmenes, ¿no? Mi presión arterial va a estar baja, a pesar de que le restituyo volúmenes al paciente, ¿no? Puede ser por lesiones traumáticas, por ejemplo, a grandes vasos, en el tórax, en el abdomen, ¿no? En la parte de fracturas de huesos también, que puedan tener grandes paquetes vasculares a su alrededor, hemorragias gastrointestinales, ¿no? Disección de la aorta, deshidrataciones severas, personas que se queman, ¿no? Grandes quemados, 80% del cuerpo quemado, por ejemplo, y estamos hablando de unas personas que pierden bastante líquido, ¿no? Y intraoperatorio también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta fisiológica frente a una disminución del volumen, ¿no? Vamos a activar los sistemas, primero el ADH y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Hemos dicho que va a retener sodio y el sodio jala agua, pero sobre todo va a excretar el potasio, ¿no? Y en la secreción de ADH lo que hace retención de agua libre, eso ya lo hemos explicado bastantes veces, eso ya al inicio de la clase. Y vamos a ver la también reabsorción de agua y secreción de hidrogeniones, ¿no? Y esa reabsorción, perdón, de bicarbonato, alta reabsorción de bicarbonato, y secreción de hidrogeniones, justamente entrando a un estado de shock, que básicamente me lleva a un estado de acidosis, al final podría inducir a un estado de alcalosis metabólica por contracción. Muy bien, y esos son los temas que nos tocó tratar el día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta, duda. Más bien disculpen, ya estoy quedándome sin ver. No sé si hay dudas, preguntas de las otras presentaciones. ¿Están preparados para el examen de mañana entonces? Como estoy en la parte de, bueno, estoy en todo, pues, pero igual estudian bastante la parte de a ver, déjeme ver, de glucosa, ¿no? De transportadores de glucosa. ¿Qué más? He puesto bastante variadas las preguntas. Después también hemos hablado de la reabsorción, ¿verdad? La parte de reabsorción, esa parte que les expliqué bastante sobre la presión, cómo funcionan la presión, las presiones hidrostáticas, la presión coloidosmótica, ¿ya? Eso también. La función de las arteriolas, cuando tengo una disminución del volumen plasmático, eh, o un aumento del volumen plasmático, cómo estará mi tasa de filtración glomerular, cómo está mi presión glomerular, ¿ya? Eso también. Ay, pues que hemos visto en las demás clases, ¿no? En contracorriente, ¿no? Hemos visto medio interno también, ¿verdad? Medio interno, a ver, te da preguntas de todo. Eh, ya glucosa ya les mencioné. Qué es lo que se reabsorbe, se secreta en los diferentes túbulos, ¿verdad? Eso ya también hemos estado conversándolo. Mm, absorción, reabsorción de sustancias, de aminoácidos, el efecto megalina ubilina,
los sistemas, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? No está difícil, son preguntas bastante directas. O sea, lo importante es que hayan entendido bien los conceptos, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso sería todo por ahora. Conmigo esta clase viene para su examen de la unidad, no sé en qué unidad están ya, están en la unidad 6, creo que unidad 6, creo que desde la unidad 5, no sé, o la unidad 4, ¿no? Es unidad 4, creo para la otra unidad, para la unidad 5. Ya, espera, voy a dejar de compartir pantalla. Ay, voy a compartir. Muy bien, chicos, ya. Gracias, más bien cuídense. Ya nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, doctora.